Somos Rocío Sobral. Y Luz Campo, Bienvenidos a Caleidoscopio. un conjunto diverso de aportaciones sobre nuestro baile con la vida. En el episodio de hoy hablamos sobre la culpa inconsciente. Hola Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, fenomenal. Ya sabes, como siempre. O bueno, aunque no sea así, pues lo voy a decir. Claro, para que se haga real. Exacto. Que hoy tenemos un tema muy interesante, como siempre, del que hemos así hablado alguna vez, bueno, lo hemos mencionado en nuestros Cierto. podcasts, que es la culpa inconsciente. Entonces, claro, ¿qué es la culpa inconsciente? ¿A qué nos referimos con culpa inconsciente y por qué la mencionamos tanto? Mm. Sí, y a lo mejor, bueno, el concepto de culpa sí que lo tenemos muy claro. Igual inconsciente a veces no está tan claro, ¿no? Inconsciente, subconsciente, se le puede llamar de las dos maneras. Hay muchos psiquiatras y psicólogos y teóricos de este tipo de temas, como Freud o Carl Jung, que ya han hablado en su tiempo sobre él. Y quizás, bueno, podemos aclarar que el subconsciente es muy grande, ¿no? Suele representarse como la mente humana, como un iceberg, y la punta del iceberg, digamos que es la parte consciente, y todo lo que hay por debajo, ¿no? Debajo del océano, digamos que es el subconsciente. Y ahí se puede incluso dividir en varios compartimentos. Sería lo que es el inconsciente o subconsciente individual de cada persona, lo que se va enterrando ahí a lo largo de la vida. Luego está lo que le llaman el inconsciente o subconsciente familiar, es decir, es, digamos, lo que pertenece a los ancestros, a la familia. Y luego tenemos el inconsciente colectivo, ¿no? O subconsciente colectivo, en el que se guarda ya todo, bueno, ahí es un conglomerado de subconsciente de la humanidad. Información, programas, ¿no? A nivel ya, pues eso, género humano. Y eso, el subconsciente está lleno de programación, ¿no? De creencias, De podríamos decir. creencias. Para empezar está el programa básico de supervivencia y luego ya ahí va, digamos, complementado o aderezado o adornado o llámale como quieras, de un montón de creencias y de información que se convierte en creencias y cosas que se quedan ahí como enquistadas y que nos condicionan, ¿no? Sí, que nos condicionan porque muchas veces no sabemos cómo plantarle cara. Y digo plantarle cara es que no tenemos una herramienta, no nos han enseñado una herramienta para salir de esa creencia o de esa sensación que nos transmite esa creencia. ¿Y qué pasa cuando está la culpa inconsciente? Cuando hablamos de culpa inconsciente, después de hablar del iceberg, de las creencias, de las personales, las familiares, el colectivo, cuando estamos hablando de una culpa inconsciente, de sentir una culpa inconsciente, no es en plan, tengo la culpa sin querer, lo hice sin querer. Sí. No es exactamente eso, va mucho más allá, por el simple hecho de que es una creencia que está muy, 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 muy arraigada en ti, muy, 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 muy dentro de ti, y que hagas lo que hagas, sigues inmerso en ella. Es decir, tú puedes venir a mí o hablar con Luz, ir a Luz, y que Luz te dé unas pautas o te diga, pues como decimos siempre, tienes que cuidarte, porque no sé qué, porque ya verás cuando te cuidas que las cosas cambian y tal. Pero hay una creencia muy en tu subconsciente, en la profundidad que está ahí, y que tú intentas cuidarte, pero ves que eso no lo está sanando, que tú intentas cambiar y ves que eso no lo está sanando. Y entonces nos tenemos que ir a esa culpa, tenemos que desenterrar como trabajo arqueológico y llegar ahí a esa culpita y ver, a ver, qué es lo que estoy proyectando aquí, por qué por mucho que me cuide no me siento mejor,
¿Por qué por mucho que intente o que hable con gente o que lea libros, yo no me encuentro mejor, cada vez estoy peor? Sí, no es fácil. Bueno, a ver, todo depende también de cómo tú te lo plantees, ¿no? Pero quizá una de las cosas más que nos cuesta más es, bueno, pues trabajar con el tema de la culpa inconsciente, ¿no? De muchas cosas inconscientes, entre ellos la culpa, porque la culpa además es una cosa que tenemos mucha facilidad para crearla, ¿no? Es decir, cualquier cosa que no hacemos como nuestro ego quiere que hagamos, ya genera culpa. Es decir, pues le he gritado a mi hija, ¿no? Yo sé que no debo gritarle porque para ella no le aporta nada en absoluto, más bien lo contrario, pero hay momentos en que pierdo el control y le grito, ya va a generar culpa, ¿no? Entonces, lo importante es, como siempre, y siempre lo decimos una y otra vez, y es súper importante, ¿verdad, Rocío? Es el observador. Mm. Tener el observador activado y con el observador activado darte cuenta ya en el momento en el que generas esa culpa y perdonarte. Eso es súper importante. Vale. Está claro que vamos a cometer bueno, errores según nuestro ego muchas veces porque estamos en un mundo en el que bueno, hemos venido aquí a aprender y aprender se aprende mucho a través de los errores. Entonces, esos errores que nos van a hacer sentir culpables, pues, bueno, pues observarlos y luego perdonarnos, ¿no? Esas cosas, si las observamos y las perdonamos en el momento, no generan culpa inconsciente, ¿no? Si las observamos, es muy importante. Insisto porque yo creo que es Porque es muy básico. importante. Claro, porque si no la observas, si te quedas ahí metido, ¿vale? Y no eres consciente de lo que estás generando, pues entonces es cuando se baja a la parte invisible del iceberg y ahí se va acumulando, ¿no? Con otra culpa que hemos creado, pues es que desde pequeños ya venimos creando, ya hay culpa en el inconsciente familiar, ya hay culpa en el inconsciente colectivo. Entonces, pues le vamos añadiendo cada vez más. Y claro, eso se va manifestando decía Carl Jung, ¿no? En el inconsciente, si no lo haces consciente, se convierte en tu destino. Es decir, eso te va a aparecer de alguna forma, pues en tu vida para que tú seas capaz de verlo, ¿no? Porque una de las formas de, digamos, de disolver esa culpa y creencias y todas bueno, estas cosas que puede haber en el inconsciente es hacerlas conscientes. Solo con hacerlas conscientes ya las disuelves, ¿no? Igual hay otras que se necesita psicoterapia, ¿no? Porque no eres tú capaz de verlas para hacerlas conscientes, pero muchas las puedes ver porque se te manifiestan en tu vida, ¿no? Entonces, por eso es muy importante siempre el observador hacia adentro, hacia afuera y vuelta y por todas partes. No sé si, Sí. Voy a si poner lo he un explicado ejemplo, bien. si me permites, y córtame si ves que me voy, pero quiero poner un ejemplo porque sí que es un tema bastante denso. A mí me costó mucho entenderlo y no puedo estar al 100% segura de tenerlo 100% entendido hoy. O sea que voy a poner un ejemplo, es decir, que ahora estábamos hablando del subconsciente familiar y tal. Hay cosas que repetimos, que son patrones, que son los patrones de nuestra familia. Los vamos repitiendo generación tras generación. Es inevitable porque es eso, cuando un niño nace en una familia, bueno, pues viene a sanar lo que venga a sanar en esta vida. Entonces, el niño escoge nacer en esta familia y nace ahí. Esa familia tiene unos patrones que van repitiendo generaciones tras generaciones, que hay algunos familiares que es como que se apartan de esos patrones, pero hay muchos que siguen el mismo patrón. Entonces, eso es lo que vienen a sanar. Podemos decir, pues a lo mejor, pues eso, como decías, gritarle a tu hija. Bueno, gritar a tu hija es muy suave, pero podemos hablar de malos tratos. Eso se suele repetir, es decir, mujeres maltratadas o hombres maltratados que han vivido malos tratos de niños, o si no los han vivido ellos, lo ha habido en generaciones anteriores en su familia. Personas con poca capacidad de ahorro o que pierden dinero continuamente.
pues probablemente si no hayan sido sus padres, sus abuelos o otros miembros de la familia les haya pasado y ellos están repitiendo los patrones en mayor o en menor medida. Es decir, hablando de maltrato, puede ser un maltrato psicológico y pasar a un maltrato físico, venir de un maltrato físico, pasar a un psicológico, es decir, como no hay niveles, pues puede ser en mayor o menor medida y seguimos repitiendo esos patrones. ¿En qué momento activamos en el observador? Cuando repetir esos patrones, aunque te dé no seguridad, es decir, cuando tu cerebro está en modo supervivencia, tú te vas a esos patrones y en modo supervivencia estás cuando tienes miedo. Entonces tienes miedo, te pasas a modo supervivencia, te vas a esos patrones que tienes en tu cerebro, te vas a una cajita que tienes ahí, que es lo que te ha enseñado, lo que te han enseñado en casa o eso, bueno, los patrones Que que has deseas. heredado. Te vas ahí y usas esas herramientas que ha usado tu familia en toda tu vida. ¿Qué pasa? Que después no te sientes bien, porque no eran las herramientas adecuadas, no te han hecho sentir bien. Y ahí es donde nace la culpabilidad inconsciente. Esa culpabilidad de yo no quería hacerlo, pero lo hice y no lo puedo volver a hacer más. Y entonces te pones en modo lucha, luchas contra tus pensamientos. Y por mucho que te estés cuidando, que te vayas a caminar todas las mañanas, que te enfoques en ti, que leas libros, son tan potentes que hasta que no lo verbalizas y tienes esa introspección, incluso, como decías tú antes, al llegar al punto del psicoanálisis, porque no lo estás viendo, hay cosas que sí, que se ven a simple vista y otras cosas que no, que están muy metidas dentro porque son tan dolorosos que la mente, claro, la mente nos protege, el cerebro nos protege. Entonces hay cosas que nos han pasado o que hemos vivido que deciden enterrarlas en el subconsciente, pero a cal y canto, es decir, esto no se abre más porque hace muchísimo daño. Entonces tienes que llegar al psicoanálisis y por eso es tan importante eso, el observador. Cuando notas esa culpa, cuando te sientes culpable, cuando haces algo que no te hace sentir bien, en lugar de ser víctima de ese momento, en lugar de hacerte víctima, activas el observador y dices, vale, aquí está pasando algo, voy a buscar ayuda porque una de dos, o lo sanas o eso se va a repetir continuamente en tu vida. Generando sufrimiento. Generando sufrimiento. Entonces, yo lo entiendo así. Para mí la culpa inconsciente es lo que he entendido hasta el día de hoy. Y siempre desde la visión del aprendiz, de que estoy siempre aprendiendo y de que estoy abierta a tener otra percepción en otro momento. Pero para mí eso es la culpa inconsciente y espero que a las personas que nos escuchan que todavía no saben por dónde cogerla, que les ayude un poco a abrirlas. No sé qué piensas tú. Sí, el ejemplo me ha parecido muy ilustrador, me ha gustado, Rocío, como siempre pones unos ejemplos muy... Pero sí, sí me pareció muy interesante y sobre todo eso, mencionar que la psicoterapia la tenemos ahí, es una herramienta muy interesante, ¿vale? La hay de muchos tipos, bueno, los coaches como tú y yo, pues nos dedicamos, podemos hacer psicoterapia, hay otros tipos de psicoterapia, es decir, tenemos un abanico enorme al que acudir y cuando se necesita ayuda, pues se busca ayuda y es maravilloso, ¿no? Porque a veces es eso, es lo que tú acabas de decir. Tú ahí la identificas, pero hay otras veces que no la identificamos, ¿no? O aunque la identifiques y la haces consciente, pero no te acabas bueno, pues de sentir bien, vuelve a aparecer. Y una de las manifestaciones de la culpa muchas veces es la enfermedad. Es una forma muy común de manifestar la culpa. Nuestro cuerpo refleja pues esa culpa inconsciente que vamos acumulando, ¿no? Entonces, pues nada, yo eso, hacer un llamamiento a que, bueno, pues cuando nos sintamos en un momento así, pues que no nos resistamos a pedir ayuda, porque, bueno, yo soy una persona que la verdad no he tenido problemas en pedir ayuda en mi vida. Sí que me gusta, siempre me ha gustado indagar, ¿no? Pero hay otras o otros momentos en la vida que tenemos que como que nos cerramos más, ¿no? Entonces, pues nada, Ponerle freno al ego y, exacto. y reconocer que necesitamos ayuda, que estamos aquí para eso, que todos somos uno, que estamos en el mismo barco, remamos todos en la misma dirección, o sea que perfecto, pedir ayuda es genial. Así Pues que sí.
Bueno, pues Esperamos a ver. esperamos que haya sido de ayuda, que hayamos aportado algo a nuestros queridos oyentes. Y nada, así Eso. nos despedimos. Y nos seguimos escuchando. Así que nada, ya sabéis, temas para tratar, podéis mandaros mensajes a El Caleidoscopio RL en Instagram, podéis ponérnoslos también en YouTube, nada, o lo que os surja, o si queréis que ampliemos un poquito más este tema, si os queda alguna duda, no dudéis en comentarlo porque estaremos encantadas en seguir hablando de lo que haga falta. Así que nada, 1.000.000 de gracias por escucharnos. Gracias, hasta la próxima, un beso. Besos. Gracias por escucharnos. Puedes dejar el tema que te gustaría que tratásemos en comentarios en nuestro canal de YouTube, El Caleidoscopio de Rocío Sobral y Luz Campo, o por mensaje en nuestro Instagram, @elcaleidoscopiorl. Y si te gustó, comparte.